373. Síndromes de tumores hipofisarios. Masas en hipotálamo, hipófisis y otros sitios de la silla turca. Valoración inicial de masas en la silla turca. Efectos locales compresivos. Las manifestaciones clínicas de las lesiones en la silla turca varían con el sitio anatómico de la masa y la dirección de su extensión. Cuadro 373-1. El diafragma dorsal de la silla turca es el sitio que opone la mínima resistencia a la expansión de tejidos blandos al interior de dicho sitio. Como consecuencia, los adenomas hipofisarios suelen extenderse en dirección supracelar. También puede haber invasión ósea. Las cefaleas son manifestaciones frecuentes de los tumores intracelares pequeños, incluso si no tienen extensión demostrable en el plano supracelar. La disposición confinada de la hipófisis hace que cualquier cambio pequeño de la presión en el interior de la silla turca distienda la lámina dural. Sin embargo, la intensidad de la cefalea casi no guarda relación con el tamaño o la extensión del adenoma. La extensión supracelar origina pérdida de la vista por diversos mecanismos, y de ellos, el más frecuente es la compresión del quiasma óptico, pero en ocasiones excepcionales se produce por invasión directa de los nervios ópticos o por obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, lo cual origina perturbaciones secundarias de la vista. La compresión del infundíbulo hipofisario por una masa hormonalmente activa o inactiva en el interior de la silla turca puede comprimir los vasos porta, y con ello interrumpir el transporte de hormonas hipotalámicas y dopamina a la hipófisis, situación que origina hiperprolactinemia temprana y, después, pérdida simultánea de otras hormonas hipofisarias. Este fenómeno del corte infundibular también puede producirse por traumatismo, esguince cervical con compresión del infundíbulo por la apófisis clinoides posterior o fractura de la base del cráneo. La invasión lateral puede comprimir el seno cavernoso y también su contenido nervioso, lo cual originará parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6, además de efectos en las ramas oftálmicas y maxilares superiores del quinto par craneal, trigémino, capítulo 433. El cuadro inicial puede consistir en diplopía, ptosis, oftalmoplegia e hipoestesia en zonas de la cara, según la extensión del daño nervioso. La extensión al seno esfenoidal denota que la masa hipofisaria erosionó el suelo de la silla. En ocasiones excepcionales, los tumores muy activos invaden el techo del paladar y originan obstrucción, infección nasofaríngea o fuga de líquido cefalorraquídeo. Muy pocas veces, la afectación del lóbulo temporal y frontal ocasiona convulsiones nacidas del hipocampo, trastornos de la personalidad y anosmia. La compresión directa del hipotálamo por una masa invasora hipofisaria puede originar secuelas metabólicas importantes que incluyen pubertad prematura o hipogonadismo, diabetes insípida, trastornos del sueño, distermia y trastornos del apetito. Imágenes por resonancia magnética. La resonancia con ponderación en T1 en plano sagital y coronal antes de administrar gadolinio y después de hacerlo permite visualizar de manera precisa la hipófisis con definición clara del hipotálamo, el infundíbulo, el tejido hipofisario y las cisternas vecinas supracelares, el seno cavernoso, los esfenoidales y el quiasma óptico. En sentido vertical, la hipófisis mide de 6 milímetros en niños a 8 milímetros en adultos. Durante el embarazo y la pubertad puede medir de 10 a 12 milímetros. La cara superior de la hipófisis del adulto está aplanada o un poco cóncava, pero en adolescentes y embarazadas tal superficie puede ser convexa y refleja el agrandamiento fisiológico de la glándula. El infundíbulo debe estar en la línea media y ser vertical. La tomografía se reserva solo para definir la magnitud de la erosión ósea o la presencia de calcificaciones. La consistencia blanda de la adenohipófisis es un poco heterogénea en la resonancia y la intensidad de la señal recuerda a la del parénquima cerebral en la resonancia con ponderación en T1, figura 373-1. La densidad del adenoma por lo común es menor que la del tejido normal circundante en la resonancia con ponderación en T1, y la intensidad de la señal aumenta con la resonancia con ponderación en T2. El contenido alto de fosfolípidos de la neurohipófisis hace que surja una zona brillante en la hipófisis. Las masas sillares se observan más bien como signos accidentales en resonancia y muchas son adenomas hipofisarios, incidentalomas. En caso de no haber hipersecreción hormonal, estas pequeñas lesiones intracelares pueden vigilarse de manera segura con resonancia, que se realiza cada año y después con menor frecuencia si no hay ninguna manifestación de mayor proliferación. Debe considerarse la ablación en el caso de macroadenomas más grandes identificados de forma accidental, porque cerca del 33% de esas masas adquiere carácter invasivo o causa efectos compresivos locales.
Si la hipersecreción hormonal es evidente, están indicados los tratamientos específicos que se describen adelante. Si se observan masas más grandes, mayores de 1 centímetro, habrá que diferenciarlas de las lesiones no adenomatosas. Los meningiomas a menudo se acompañan de hiperostosis ósea. Los craneofaringiomas pueden estar calcificados y por lo regular son hipodensos, en tanto que los gliomas son hiperdensos en la resonancia con ponderación en T2. Valoración oftalmológica. Las vías ópticas pueden estar contiguas a una masa hipofisaria en expansión, por lo que hay que realizar una cuantificación campimétrica reproducible, por medio de técnicas perimetrales en todos los pacientes con masas sillares que compriman el quiasma óptico. Capítulo 28. Lo clásico es observar hemianopsia bitemporal, a menudo más pronunciada en sentido superior. Se produce porque las fibras de neuronas ganglionares del lado nasal que cruzan en el quiasma óptico son en especial vulnerables a la compresión de dicho entrecruzamiento ventral. En ocasiones surge hemianopsia homónima por compresión posquiasmática o pérdida monocular del campo temporal por compresión prequiasmática. La invasión del seno cavernoso origina diplopía por parálisis del motor ocular común. El diagnóstico oportuno aminora el riesgo de atrofia óptica, pérdida de la vista y alineación defectuosa de los ojos. Estudios de laboratorio. Las manifestaciones iniciales de los adenomas hipofisarios funcionales, como acromegalia, prolactinomas o síndrome de Cushing, orientarán en la selección de estudios de laboratorio. Cuadro 373-2. Sin embargo, en el caso de una masa sillar sin ninguna manifestación clínica evidente de exceso hormonal, los estudios de laboratorio se dirigen a determinar la naturaleza del tumor y valorar la posible presencia de hipopituitarismo. Si con base en los datos de resonancia se sospecha la presencia de un adenoma hipofisario, la valoración hormonal inicial por lo regular incluirá los siguientes estudios. 1. Prolactina basal. 2. Factor de crecimiento similar a la insulina 1. 3. Cortisol libre en orina de 24 horas o la prueba de supresión nocturna con dexametasona oral, 1 mg. 4. La subunidad alfa de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, y 5. Pruebas de función tiroidea. Pueden estar indicadas más cuantificaciones hormonales con base en los resultados de estas pruebas. Mientras llega la valoración más detallada de hipopituitarismo, los antecedentes menstruales, las mediciones de testosterona, las concentraciones de cortisol a las 8 antemeridiano y las pruebas de función tiroidea permitirán identificar a personas con deficiencias de hormonas hipofisarias que necesitan sustitución hormonal, antes de más estudios o cirugía. Valoración histológica. La tinción inmunohistoquímica de muestras tumorales hipofisarias obtenidas en la cirugía transesfenoidal confirma los estudios clínicos y de laboratorio y permite el planteamiento del diagnóstico histológico si los resultados de estudios hormonales son ambiguos y en el caso de tumores clínicamente no funcionales. Tratamiento. Masas en hipotálamo, hipófisis y otros sitios de la silla turca. Generalidades. El tratamiento correcto de las masas en la silla turca exige un diagnóstico exacto, así como la selección de las modalidades terapéuticas óptimas. Muchos de los tumores de la hipófisis son benignos y de crecimiento lento. Los signos clínicos son consecuencia de los efectos compresivos locales y de los síndromes de secreción excesiva o insuficiente de hormonas causados de manera directa por el adenoma o que aparecen como consecuencia del tratamiento. Por consiguiente, estos pacientes necesitan tratamiento y vigilancia permanentes. La resonancia con gadolinio como medio de contraste para visualizar la hipófisis, los adelantos en la cirugía transesfenoidal y la radioterapia estereotáctica, que incluye radioterapia con bisturí de rayo gamma, y los nuevos fármacos han mejorado el tratamiento de los tumores hipofisarios. Los objetivos de dichos tratamientos consisten en normalización del exceso de secreción hipofisaria, mejoría de síntomas y signos de los síndromes de hipersecreción hormonal y disminución del volumen o ablación de grandes masas tumorales con alivio de la compresión a estructuras vecinas. Durante el tratamiento, es importante conservar la función residual de la adenohipófisis y a veces se restaura con la ablación de la masa tumoral. Lo ideal es evitar la reaparición del adenoma. Cirugía transesfenoidal. La vía de acceso quirúrgica indicada para la extirpación de tumores hipofisarios es la transesfenoidal y no la transfrontal, excepto en las masas supracelares invasoras ocasionales que rodean la fosa frontal o media o los nervios ópticos o que invaden en sentido retrógrado por detrás de la lámina perpendicular del esfenoides. La microscopía intraoperatoria facilita la diferenciación visual entre el tejido adenomatoso y el hipofisario normal,
y también logra la microdisección de tumores pequeños que tal vez no puedan identificarse con resonancia, figura 373.2. Con la cirugía transesfenoidal también se evita la invasión craneal y la manipulación de tejido encefálico que es indispensable en las vías de acceso quirúrgicas subfrontales. Las técnicas endoscópicas con localización tridimensional transoperatoria han mejorado la visualización y el acceso al tejido tumoral. La experiencia quirúrgica personal es un factor determinante muy importante de la eficacia de los resultados con estas técnicas. Además de la corrección de la hipersecreción hormonal, la cirugía hipofisaria está indicada en masas que compriman estructuras vecinas. Es indispensable la descompresión y ablación quirúrgicas en el caso de una masa en expansión que ocasione cefalea persistente, defectos campimétricos visuales progresivos, parálisis de pares craneales, hidrocefalia y, a veces, hemorragia y apoplejía intrahipofisaria. En ocasiones se usan los métodos quirúrgicos transesfenoidales para obtener tejido hipofisario de biopsia y establecer el diagnóstico histológico. Siempre que sea posible hay que extirpar de manera selectiva la masa hipofisaria y manipular o eliminar el tejido normal solo si son decisivos para una disección eficaz de la lesión. A veces están indicadas la hemihipofisectomía no selectiva o la hipofisectomía total si no se identifica con total claridad alguna masa hipersecretora. Se observan lesiones multifocales o el tejido indemne restante es evidentemente necrótico. Sin embargo, la estrategia anterior aumenta la probabilidad de hipopituitarismo posoperatorio y la necesidad de sustitución hormonal permanente. La cirugía puede revertir los efectos expansivos en el preoperatorio, que incluyen los campimétricos de la vista y el deterioro de la función hipofisaria, en particular cuando los déficits no son de larga duración. En el caso de tumores grandes invasores es necesario determinar el equilibrio óptimo entre la ablación máxima del tumor y la conservación de la función adenohipofisaria, en particular para conservar el crecimiento y la función reproductora en pacientes jóvenes. De forma similar, la invasión tumoral que rebasa los confines de la silla turca muy pocas veces se puede curar con cirugía y el cirujano debe valorar los riesgos y beneficios de la ablación tumoral extensa. Efectos secundarios. El tamaño del tumor, el grado de invasión y la experiencia del cirujano son los factores que determinan en gran medida la incidencia de complicaciones quirúrgicas. La tasa de mortalidad quirúrgica se acerca al 1%. En hasta el 20% de los pacientes hay diabetes insípida transitoria e hipopituitarismo. En ocasiones se produce diabetes insípida permanente, daño de pares craneales, perforación del tabique nasal o alteraciones de la vista hasta en un 10% de los casos. En 4% de los enfermos se advierten fugas de líquido cefalorraquídeo. Entre las complicaciones menos frecuentes están lesión de la arteria carótida, amaurosis, daño hipotalámico y meningitis. Los efectos secundarios permanentes son raros después de cirugías de microadenomas. Radiación. La radiación se utiliza como modalidad primaria para tratar masas hipofisarias o paracelares, o más a menudo como complemento de la cirugía o el tratamiento médico. La radiación enfocada con megavoltaje se logra por medio de la localización precisa con resonancia. Dicha técnica se utiliza con un acelerador lineal de alto voltaje y arcos rotatorios isocéntricos exactos. Un factor determinante de la radiación exacta es reproducir la posición de la cabeza del sujeto durante múltiples visitas y conservar dicha zona en inmovilidad absoluta. Se aplica un total menor de 50 gray, 5000 rads, en fracciones de 180 centigray, 180 rads, en un lapso de alrededor de 6 semanas. Con la radiocirugía estereotáctica se aplica una sola dosis grande de energía alta de una fuente de 60 cobalto, bisturí de rayos gamma, acelerador lineal o ciclotrón. No hay certeza de los efectos del uso del bisturí de rayos gamma a largo plazo, pero al parecer son similares a los que se obtienen con la radiación habitual. En algunos centros se dispone del método de haz de protones, con el que se aplican dosis concentradas de radiación dentro de una zona localizada. La utilidad de la radioterapia en el tratamiento de tumores hipofisarios depende de múltiples factores, entre ellos, la naturaleza del tumor, la edad del paciente y la experiencia quirúrgica y radiológica del especialista. Debido al comienzo relativamente lento de acción, la radioterapia suele reservarse para intervenciones posoperatorias. Como complemento de la cirugía, se utiliza la radiación para eliminar el tumor residual en un intento de impedir la reaparición de la neoplasia. La radiación constituye la única técnica para poder eliminar tejido tumoral residual y no funcional después de la operación.
Por el contrario, el tumor secretor de prolactina y hormona de crecimiento puede ser susceptible de eliminación con tratamiento médico. Efectos secundarios. A corto plazo, la radiación puede ocasionar náuseas y debilidad transitoria. La alopecia, la ageusia y la anosmia pueden durar más tiempo. La incapacidad de sintetizar hormonas hipofisarias es frecuente en personas en quienes se aplicó radiación dirigida a la hipófisis, la cabeza o el cuello. Más de la mitad de los pacientes termina por mostrar pérdida de hormona de crecimiento, incapacidad de síntesis de hormonas como la adrenocorticotrópica, la estimulante de la tiroides o la gonadotropina, en término de 10 años, y ello se debe con frecuencia al daño hipotalámico. Después de la radioterapia, es indispensable la vigilancia permanente con estudios para cuantificar la reserva hormonal de la adenohipófisis. En cerca del 2% de los pacientes en quienes se practica radiación de la hipófisis, surge daño del nervio óptico con disminución de la vista por neuritis óptica. En la actualidad, pocas veces hay lesión de pares craneales debido a que las dosis de radiación son menores de 2 Gray, 200 rads, en cualquier sesión terapéutica y la dosis máxima es menor de 50 Gray, 5000 rad. El empleo de radioterapia estereotáctica puede aminorar el daño a estructuras vecinas. La radioterapia de tumores hipofisarios se ha vinculado con tasas adversas de mortalidad, sobre todo por apoplejía. El riesgo acumulado de que surja un tumor secundario después de la radiación habitual es de 1.3% después de 10 años y 1.9% después de 20 años. Medidas médicas. El tratamiento médico de los tumores hipofisarios es muy específico y depende del tipo de neoplasia. En el caso de los prolactinomas, los fármacos más indicados son agonistas de dopamina. Si surgió acromegalia, conviene el uso de análogos de somatostatina y antagonistas del receptor de hormona de crecimiento. Para los tumores que secretan hormona estimulante de la tiroides están indicados los análogos de somatostatina y, a veces, los agonistas de dopamina. Es probable que los tumores secretores de hormona adrenocorticotrópica respondan a los análogos de somatostatina y el tratamiento suprarrenal también puede ser provechoso. En general, los tumores no funcionales no responden a los fármacos y necesitan cirugía o radiación. Masas de la silla turca. Las masas sillares distintas de los adenomas hipofisarios pueden provenir del cerebro, el hipotálamo o la hipófisis. Cada una presenta características que corresponden al sitio de la lesión, pero también son exclusivas de la causa específica. Lesiones hipotalámicas. Las lesiones en las regiones hipotalámicas anterior y preóptica originan vasoconstricción paradójica, taquicardia e hipertermia. La hipertermia aguda suele depender del daño hemorrágico, pero también puede presentarse poiquilotermia. Los trastornos centrales de la regulación son consecuencia de daño en la zona posterior del hipotálamo. El síndrome de hipotermia periódica se caracteriza por crisis episódicas de temperaturas rectales menores de 30 centígrados, sudoración, vasodilatación, vómito y bradicardia. Capítulo 454. El daño de los núcleos ventromediales del hipotálamo por acción de craneofaringiomas, traumatismos hipotalámicos o cuadros inflamatorios se acompaña a veces de hiperfagia y obesidad. Esta zona al parecer contiene un centro de saciedad de energía en que los receptores de melanocortina reciben la influencia de la leptina, la insulina, los productos de la propia melanocortina y péptidos de vías gastrointestinales. Capítulo 394. La polidipsia y la hipodipsia se deben a daño de los osmorreceptores centrales situados en los núcleos preópticos. Capítulo 374. Las lesiones hipotalámicas de evolución lenta pueden ocasionar somnolencia y alteración cíclica del sueño, así como obesidad, hipotermia y arrebatos emocionales. Las lesiones del hipotálamo central pueden estimular a las neuronas simpáticas y hacer que aumenten las catecolaminas y el cortisol en el suero. Estos pacientes están predispuestos a arritmias cardíacas, hipertensión y erosiones de la mucosa gástrica. Los craneofaringiomas son tumoraciones quísticas supracelares benignas cuyo cuadro inicial consiste en cefaleas, defectos campimétricos y grados variables de hipopituitarismo. Derivan de la bolsa de Rathke, surgen cerca del infundíbulo y se extienden por lo general a la cisterna supracelar. Estas neoplasias suelen ser grandes, quísticas y con invasión local. Muchas muestran calcificación parcial y también tienen un aspecto característico en las radiografías y tomografía de cráneo. En más de la mitad de los casos, el cuadro inicial se presenta antes de los 20 años de edad, por lo común con signos de hipertensión intracraneal que incluyen cefalea, vómito, papiledema e hidrocefalia.
Otros síntomas acompañantes son alteraciones campimétricas, cambios de personalidad y deterioro cognitivo, daño de pares craneales, dificultades para dormir y aumento de peso. El hipopituitarismo se corrobora en alrededor de 90% de los casos y surge diabetes insípida en cerca del 10% de los pacientes. Cerca de la mitad de los niños afectados muestra en un inicio retraso del crecimiento. La resonancia suele ser mejor que la tomografía para valorar estructuras quísticas y componentes císticos de los craneofaringiomas. La tomografía permite definir las calcificaciones y valorar la invasión en estructuras óseas circundantes y senos paranasales. El tratamiento por lo común consiste en resección quirúrgica transcraneal o transesfenoidal seguida de radiación posoperatoria de los restos tumorales. La cirugía sola logra la curación en menos de la mitad de los casos, a causa de recidivas, por la adherencia de la neoplasia a estructuras vitales o por los pequeños depósitos tumorales que quedan en el hipotálamo o el parénquima cerebral. En personas con resección incompleta, la radioterapia mejora la supervivencia a 10 años de 70 a 90%, pero se acompaña de un mayor riesgo de cánceres secundarios. Muchos sujetos necesitan sustitución permanente de hormonas hipofisarias. El hecho de que la bolsa de Rathke no oblitere durante el crecimiento puede originar quistes de Rathke, que son estructuras pequeñas, menor de 5 milímetros, atrapadas dentro del epitelio pavimentoso, y que se detectan en cerca del 20% de las personas en la necropsia. Los quistes de la hendidura de Rathke no suelen proliferar y se diagnostican de forma incidental, pero alrededor del 33% se presenta en la vida adulta y lo hace con síntomas compresivos. Diabetes insípida e hiperprolactinemia por compresión del infundíbulo. En contadas ocasiones, se desarrolla hidrocefalia. El diagnóstico lo sugieren datos del preoperatorio como visualización de la pared quística con resonancia que permite diferenciar las lesiones mencionadas de los craneofaringiomas. El contenido del quiste varía desde un líquido similar al líquido cefalorraquídeo hasta material mucoide. Los quistes aracnoideos son raros y la resonancia muestra la misma intensidad con el líquido cefalorraquídeo. Los cordomas de la silla turca suelen manifestarse por erosión de la lámina perpendicular del esfenoides, invasión local y, en ocasiones, calcificación. En la resonancia es posible identificar el tejido hipofisario normal y así diferenciar los cordomas de los adenomas hipofisarios de gran actividad. El material mucinoso puede aspirarse con aguja fina. Los meningiomas nacen de la región sillar y pueden ser difíciles de diferenciar de los adenomas hipofisarios no funcionales. Lo habitual es que los meningiomas muestren mayor contraste en resonancia, y también signos de calcificación o erosión ósea. Dichas neoplasias pueden ocasionar síntomas compresivos. La histiocytosis X comprende diversos síndromes que dependen de focos de granulomas eosinófilos. Las lesiones granulomatosas identificables en resonancia, así como también la característica erupción axilar de la piel, forman parte de un cuadro que incluye diabetes insípida, exoftalmía y lesiones líticas en sacabocado en huesos, enfermedad de Han-Chuyer-Christian. En ocasiones excepcionales hay afectación del infundíbulo. En alrededor del 3% de los cancerosos se observa metástasis hipofisaria. Los depósitos metastásicos transportados por la sangre se producen casi exclusivamente en la neurohipófisis. Por consiguiente, la diabetes insípida es el signo inicial de metástasis en pulmones, tubo digestivo, mamas o hipófisis. Cerca de la mitad de las metástasis hipofisarias proviene de cáncer mamario. Alrededor del 25% de las mujeres con metástasis de dicho cáncer tiene estos depósitos. En raras ocasiones, la afectación del infundíbulo origina insuficiencia adenohipofisaria. Con la resonancia, puede ser difícil distinguir las lesiones metastásicas del adenoma hipofisario muy activo. Para el diagnóstico a veces se necesita el estudio histológico del tejido tumoral extirpado. Dentro de la silla turca también surgen linfoma, leucemias y plasmacitomas de forma primaria o metastásica. Los amartomas y gangliocitomas hipotalámicos pueden provenir de astrocitos, oligodendrocitos y neuronas con diversos grados de diferenciación. Estas neoplasias pueden expresar en exceso neuropéptidos hipotalámicos, como hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de hormona del crecimiento y hormona liberadora de corticotropina. En el caso de tumores productores de hormona liberadora de gonadotropina, las manifestaciones iniciales en niños incluyen pubertad precoz, retraso psicomotor y convulsiones que se acompañan de risa.
El tratamiento médico de amartomas productores de hormona liberadora de gonadotropina por medio de análogos de hormona liberadora de gonadotropina de larga acción suprime de manera eficaz la secreción de gonadotropina y controla el desarrollo puberal precoz. En contadas ocasiones, los amartomas también se acompañan de alteraciones craneofaciales, ano imperforado, trastornos cardíacos, renales y pulmonares e insuficiencia hipofisaria como características del síndrome de Pallister-Hall, causado por mutaciones en la terminación carboxilo del gen GLI3. Los amartomas hipotalámicos suelen estar junto a la hipófisis y a veces es imposible el diagnóstico preoperatorio con resonancia. Los signos histológicos de neuronas hipotalámicas en tejido extirpado por cirugía transesfenoidal pudieran ser el primer signo de una lesión hipotalámica primaria. Los gliomas hipotalámicos y los gliomas ópticos se producen más bien en niños y su cuadro inicial consiste en pérdida de la vista. Los adultos tienen tumores más agresivos, y cerca del 33% se acompaña de neurofibromatosis. Los tumores de células germinativas encefálicas pueden surgir dentro de la región sillar, comprenden disgerminomas, que a menudo ocasionan diabetes insípida y pérdida de la vista. Muy pocas veces envían metástasis. En la región paracelar, y como productos de hormona gonadotropina coriónica pueden surgir germinomas, carcinomas embrionarios, teratomas y coriocarcinomas. Esos tumores de células germinativas tienen como manifestación inicial pubertad precoz, diabetes insípida, defectos campimétricos de la vista y trastornos de la sed. Muchos pacientes muestran deficiencia de hormona de crecimiento y talla baja, adenomas hipofisarios y síndromes de hipersecreción. Los adenomas son la causa más frecuente de síndromes de hipersecreción y de hiposecreción de hormonas hipofisarias en adultos. Componen cerca del 15% de todas las neoplasias intracraneales y su prevalencia demográfica se acerca a 80 casos por 100.000 personas. En la necropsia se detecta que hasta 25% de todas las hipófisis tienen un microadenoma no sospechado, menor de 10 milímetros de diámetro. De forma similar, las imágenes de hipófisis permiten detectar lesiones pequeñas clínicamente asintomáticas en al menos 10% de las personas. Patogenia. Los adenomas hipofisarios son neoplasias benignas que surgen de uno de los 5 tipos de células de la adenohipófisis. Los fenotipos clínicos y bioquímicos de los adenomas en dicha glándula dependen del tipo celular que los produjo. Por tanto, los tumores que se desarrollan en células lactotrópicas, prolactina, somatotrópicas, hormona de crecimiento, corticotrópicas, hormona adrenocorticotrópica, tirotrópicas, hormona estimulante de la tiroides, o gonadotrópicas, hormona luteinizante, hormona folículoestimulante, secretan en exceso sus respectivas hormonas, cuadro 373.3. Los tumores plurihormonales expresan combinaciones de hormona de crecimiento, prolactina, hormona estimulante de la tiroides, hormona adrenocorticotrópica o las subunidades alfa o beta de la hormona glucoproteínica. Pueden diagnosticarse por métodos inmunocitoquímicos cuidadosos o presentarse en la forma de síndromes clínicos que combinan manifestaciones de otros síndromes de hipersecreción hormonal. En su aspecto morfológico, estas neoplasias pueden provenir de un solo tipo celular polisecretor o abarcar células con función mixta dentro del mismo tumor. Los tumores con actividad hormonal se caracterizan por la secreción autónoma hormonal con menor respuesta retroalimentaria a vías de inhibición fisiológica. La producción hormonal no siempre guarda relación con el volumen del tumor. Los adenomas pequeños secretores de hormonas a veces originan perturbaciones clínicas graves, en tanto que los más grandes que en ocasiones producen menos hormonas pueden ser asintomáticos y no ser diagnosticados. En caso de no surgir efectos compresivos centrales, cerca del 33% de todos los adenomas no son funcionales desde el punto de vista clínico y no producen ningún síndrome de hipersecreción clínico característico. Muchos de ellos surgen de células gonadotrópicas y a veces secretan cantidades pequeñas de las subunidades alfa y beta de hormona glucoproteínica y en muy contadas ocasiones, gonadotropinas circulantes intactas. Los carcinomas hipofisarios verdaderos con metástasis extracraneales corroboradas son extraordinariamente raros. Casi todos los adenomas hipofisarios en su origen son monoclonales, lo que denota que adquieren una o más mutaciones somáticas que les confieren una ventaja de proliferación selectiva. En forma compatible con su origen clonal, la ablación quirúrgica completa de los pequeños adenomas hipofisarios suele lograr la curación de la hipersecreción hormonal. No obstante,
Las hormonas hipotalámicas como hormona liberadora de hormona del crecimiento y hormona liberadora de corticotropina también intensifican la actividad mitótica de sus respectivas células efectoras hipofisarias en su actividad de regulación hormonal de la hipófisis. Por consiguiente, las personas que muestran tumores de abdomen o tórax, poco comunes, que elaboran hormona liberadora de hormona del crecimiento o hormona liberadora de corticotropina ectópicas pueden mostrar como cuadro inicial hiperplasia de células somatotrópicas o corticotrópicas con hipersecreción de hormona de crecimiento o hormona adrenocorticotrópica. Se ha planteado la posibilidad de que algunos fenómenos genéticos etiológicos intervengan en la génesis de los tumores hipofisarios. La patogenia de las formas esporádicas de acromegalia ha aportado mucha información y ha servido como modelo de tumorigénesis. Hormona liberadora de hormona del crecimiento, después de unirse a su receptor somatotrópico acoplado a proteína G, utiliza monofosfato de adenosina cíclica como segundo mensajero para estimular la secreción de hormona de crecimiento y la proliferación somatotrópica. Un subgrupo, cerca del 35% de tumores hipofisarios que secretan hormona de crecimiento contiene mutaciones esporádicas en GS-alfa, ARC201-AIS o GIS, GLN227-ARC. Dichas mutaciones atenúan la actividad intrínseca de guanosin trifosfatasa, con lo cual surge un aumento constitutivo de adenosin monofosfato cíclico, inducción de PIT1 y activación de la proteína de unión al elemento de respuesta al adenosin monofosfato cíclico, lo que induce la proliferación de células somatotrópicas y la secreción de hormona de crecimiento. Se ha documentado en macroadenomas grandes o invasores la pérdida característica de la heterocigosidad en varios cromosomas, lo cual sugiere la presencia de supuestos genes oncosupresores en dichos los y hasta en 20% de los tumores hipofisarios esporádicos, incluidos los adenomas productores de hormona de crecimiento, prolactina, hormona adrenocorticotrópica y algunos tumores no funcionales. Las interrupciones en el ciclo de células con especificidad de líneas y niveles altos de inhibidores de quinasa dependiente de ciclina se identifican en muchos de los adenomas hipofisarios. Hay evidencias contundentes que también se inclinan por la promoción del factor de crecimiento en la proliferación de tumores hipofisarios. En la hipófisis abunda el factor de crecimiento fibroblástico básico y estimula la mitogénesis de las células hipofisarias, en tanto que las señales que envía el receptor del factor de crecimiento epidérmico induce la síntesis hormonal y la proliferación celular. Las mutaciones de USP8 pueden causar expresión excesiva de receptor de factor de crecimiento epidérmico en un subgrupo de tumores secretores de hormona adrenocorticotrópica. Otros factores que participan en el comienzo y la inducción de los tumores hipofisarios son la pérdida de la inhibición retroalimentaria negativa, como se observa en el hipotiroidismo o el hipogonadismo primario, y la angiogénesis mediada por estrógenos o la paracrina. Las características de la proliferación y el comportamiento neoplásico también pueden recibir la influencia de algunos oncogenes activados, como RAS y el gen transformador de tumor hipofisario, o de la inactivación de los genes supresores del crecimiento, que incluyen MEC3, síndromes genéticos en el caso de tumores hipofisarios. Algunos síndromes familiares guardan relación con tumores hipofisarios y aún no se han identificado los mecanismos genéticos de algunos de ellos. Cuadro 373-4. La neoplasia endocrina múltiple 1 es un síndrome dominante autosómico que se caracteriza sobre todo por una predisposición genética al desarrollo de adenomas en paratiroides, en islotes de Langerhans y en hipófisis. Capítulo 381. La neoplasia endocrina múltiple 1 se produce por mutaciones inactivadoras de líneas germinativas en menin, un gen oncosupresor de expresión constitutiva situado en el cromosoma 11q13. La pérdida de la heterocigosidad o una mutación somática del resto del alelo normal menin ocasiona tumorigénesis. Cerca de la mitad de las personas afectadas termina por mostrar prolactinomas, surgen con menor frecuencia acromegalia y síndrome de Cushing. El síndrome de Carney se caracteriza por mixomas pigmentados en zonas irregulares de la piel y tumores endocrinos que incluyen adenomas de testículos, suprarrenales e hipófisis. La acromegalia se presenta en casi 20% de dichos pacientes. Un subgrupo de individuos muestra mutaciones en la subunidad reguladora R1-alfa de la proteína sinasa A. El síndrome de McCune-O'Brien consiste en displasia fibrosa poliostótica, zonas hiperpigmentadas de la piel y diversas endocrinopatías, que incluyen acromegalia, adenomas suprarrenales y función autónoma del ovario. Capítulo 405. La hipersecreción hormonal es consecuencia de la producción constitutiva de adenosin monofosfato cíclico causada por inactivación de la actividad de guanosin trifosfatasa, de G-alfa-S.
Las mutaciones de tipo G-alfa-S se presentan después de la fase cigótica y originan un patrón de mosaico de expresión mutante. La acromegalia familiar es un trastorno raro en que miembros de la familia pueden presentar acromegalia o gigantismo. Un subgrupo de familias con predisposición a mostrar tumores hipofisarios de tipo familiar, y en particular la acromegalia, albergan mutaciones germinativas en el gen AIP que codifican la proteína de interacción con el receptor de carbohidratos arilo. Hiperprolactinemia. Etiología. Es el síndrome hipofisario más común con hipersecreción en varones y mujeres. Los adenomas hipofisarios secretores de prolactina, prolactinomas, son la causa más frecuente de concentraciones mayores de 200 microgramos por litro de dicha hormona, véase adelante. También se observa un aumento menos pronunciado de la prolactina en el caso de los microprolactinomas, pero más a menudo se produce por fármacos, compresión del infundíbulo, hipotiroidismo o insuficiencia renal. Cuadro 375-5. El embarazo y la lactancia son causas fisiológicas importantes de hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia relacionada con el sueño vuelve a la normalidad en término de 1 hora del despertar. La estimulación de pezones y el orgasmo sexual también pueden aumentar la prolactina. La estimulación o el traumatismo de la pared torácica, que incluye cirugía y herpes zóster, desencadenan el arco reflejo de succión, y como resultado surge hiperprolactinemia. La insuficiencia renal crónica hace que aumente la prolactina porque disminuye la depuración periférica. El hipotiroidismo primario se acompaña de hiperprolactinemia leve, tal vez causada por secreción compensadora de hormona liberadora de tirotropina. La mutación del receptor de prolactina es una causa rara de hiperprolactinemia. Las lesiones de la región hipotalámica hipofisaria que inhiben la síntesis de dopamina por el hipotálamo, la llegada por vasos porta o la respuesta de células prolactinóforas se acompañan de hiperprolactinemia. Por consiguiente, los tumores, quistes, trastornos infiltrantes y el daño inducido por radiación en el hipotálamo hacen que aumenten las concentraciones de prolactina en límites de 30 a 100 microgramos por litro. Los adenomas plurihormonales, que incluyen tumores productores de hormona de crecimiento y hormona adrenocorticotrópica, pueden secretar de forma directa exceso de prolactina. Las masas hipofisarias, que incluyen las neoplasias hipofisarias clínicamente no funcionales, pueden comprimir el infundíbulo y ocasionar hiperprolactinemia. La inhibición o la interrupción farmacoinducida de la función del receptor dopaminérgico es una causa frecuente de hiperprolactinemia, cuadro 373-5. Por tanto, los antipsicóticos y los antidepresivos son una causa relativamente frecuente de hiperprolactinemia leve. Muchos de los pacientes que reciben risperidona tienen concentraciones más altas de prolactina que a veces rebasan los 200 microgramos por litro. La metildopa inhibe la síntesis de dopamina y el verapamilo bloquea su liberación, lo que también ocasiona hiperprolactinemia. Los fármacos hormonales que inducen la síntesis de prolactina son los estrógenos y la hormona liberadora de tirotropina. Cuadro inicial y diagnóstico. La amenorrea, la galactorrea y la infertilidad son signos característicos de la hiperprolactinemia en mujeres. Si este trastorno surge antes de la menarquía, se produce amenorrea primaria. Más a menudo la hiperprolactinemia surge en etapa ulterior de la vida y origina oligomenorrea y, por último, amenorrea. Si el exceso de prolactina es persistente y sostenido, puede disminuir la densidad de minerales en vértebras en comparación con testigos de igual edad, en particular si se acompaña de hipoestrogenemia importante. La galactorrea se detecta hasta en 80% de las mujeres con hiperprolactinemia. A pesar de que suele ser bilateral y espontánea, la expulsión de leche puede ser unilateral o se expulsa solo con la mano. Las pacientes también pueden señalar disminución del apetito sexual, aumento de peso e hirsutismo leve. En varones con hiperprolactinemia, los síntomas iniciales suelen ser disminución del deseo sexual, infertilidad y pérdida de visión, por compresión del nervio óptico. La supresión de gonadotropina origina disminución de la concentración de testosterona, impotencia y oligospermia. La galactorrea verdadera es poco común en varones con hiperprolactinemia. Si el problema ha tenido una duración prolongada, se manifiestan los efectos secundarios del hipogonadismo, como osteopenia, disminución de la masa muscular y menor crecimiento de la barba. El diagnóstico de hiperprolactinemia idiopática se establece por exclusión de causas conocidas de hiperprolactinemia, cuando las imágenes de la hipófisis obtenidas por resonancia son normales. Algunos de estos pacientes tienen microadenomas pequeños identificables solo si la sensibilidad de la resonancia es cercana a 2 milímetros.
Galactorrea. La galactorrea, que es la expulsión inapropiada de un líquido que contiene leche de la mama, se considera anormal si persiste más de 6 meses después del parto o de interrumpir la lactancia. La galactorrea posparto que se acompaña de amenorrea es un cuadro que se de por sí solo y por lo común se acompaña de concentraciones moderadamente altas de prolactina. La galactorrea puede presentarse de manera espontánea o desencadenarse por la presión del pezón. En varones y mujeres puede variar el color del líquido y su consistencia, transparente, lechosa o sanguinolenta, y surgir de un lado o de ambos. La mamografía o la ecografía están indicadas si la secreción del pezón es sanguinolenta, en particular de un solo lado, pues puede ser causada por cáncer mamario. La galactorrea suele acompañarse de hiperprolactinemia causada por cualesquiera de los cuadros incluidos en el cuadro 373.5. La acromegalia se acompaña de galactorrea en 33% de las pacientes. El tratamiento suele consistir en tratar el trastorno subyacente, por ejemplo, sustitución de T4 para el hipotiroidismo, interrupción de algún fármaco o tratamiento de un prolactinoma. Estudios de laboratorio. Es importante medir las concentraciones de prolactina basales, por la mañana en ayunas, en general, menor de 20 microgramos por litro, en busca de hipersecreción. Puede haber resultados negativos y positivos falsos. En personas con aumento extraordinario de las concentraciones de prolactina, mayores de 1000 microgramos por litro, se informaron resultados que pueden mostrar disminución falsa por artefactos de cuantificación. Se necesita diluir la muestra para medir estos valores altos con exactitud. Las cifras falsamente altas pueden producirse por formas agregadas de prolactina circulante que suelen ser biológicamente inactivas, macroprolactinemia. Es necesario descartar el hipotiroidismo para medir las concentraciones de hormona estimulante de la tiroides y T4. Tratamiento. Hiperprolactinemia. El tratamiento de la hiperprolactinemia depende de la causa del aumento de las concentraciones de prolactina. Sin embargo, sea cual sea su origen, las medidas terapéuticas se orientarán a normalizar los niveles de prolactina para aliviar los efectos supresores en la función gonadal, detener la galactorrea y conservar la densidad mineral ósea. Los agonistas de dopamina son eficaces en casi todos los casos de hiperprolactinemia, véase la sección de tratamiento correspondiente al prolactinoma, más adelante, sin importar la causa de fondo. Si la persona recibe un fármaco que origina hiperprolactinemia, es importante interrumpirlo en la medida de lo posible. En pacientes psiquiátricos que necesitan neurolépticos, el ajuste supervisado de las dosis o la adición de un agonista de dopamina permitirá restaurar la normoprolactinemia y aliviar los síntomas en el aparato reproductor. Sin embargo, los agonistas de dopamina a veces empeoran el cuadro psiquiátrico primario, en especial con dosis altas. La hiperprolactinemia por lo común muestra resolución después de la sustitución adecuada de hormona tiroidea en pacientes hipotiroideos, o después de trasplante renal entre quienes se someten a diálisis. La ablación de lesiones hipotalámicas o una masa sillar revierte la hiperprolactinemia causada por la compresión del infundíbulo e hipotonía dopamínica. Los infiltrados granulomatosos a veces reaccionan a los glucocorticoides. En sujetos con daño hipotalámico irreversible posiblemente se justifique no emprender tratamiento. Incluso en 30% de los pacientes con hiperprolactinemia, por lo común sin un microadenoma hipofisario visible, el cuadro puede resolverse de forma espontánea. Prolactinoma, etiología y prevalencia. Los tumores que nacen de las células lactotrópicas componen cerca de la mitad de todos los tumores hipofisarios funcionales, con una prevalencia demográfica aproximada de 10 casos por 100.000 en varones y 30 casos por 100.000 en mujeres. También se observan tumores mixtos que secretan combinaciones de hormona de crecimiento y prolactina, hormona adrenocorticotrópica y prolactina, y en ocasiones excepcionales hormona estimulante de la tiroides y prolactina. En general, dichos tumores plurihormonales se identifican por inmunohistoquímica, a veces sin manifestaciones clínicas evidentes de la producción de hormonas adicionales. Los microadenomas se clasifican como menores de 1 centímetro de diámetro y por lo común no invaden la región paracelar. Los macroadenomas tienen más de 1 centímetro de diámetro y pueden mostrar invasión local y comprimir estructuras vecinas. La proporción mujeres sobre varones en el caso de microprolactinomas es de 20:1, en tanto que la proporción por sexo se acerca a 1:1 en el caso de macroadenomas. El tamaño del tumor suele guardar una relación directa con las concentraciones de prolactina. Los valores mayores de 250 microgramos por litro por lo común se observan en el caso de los macroadenomas.
Los varones tienden a manifestar en un inicio tumores más grandes que los de las mujeres, tal vez porque las características del hipogonadismo son menos evidentes en el varón. Las concentraciones de prolactina permanecen estables en casi todos los pacientes y reflejan la proliferación lenta de tales neoplasias. Cerca del 5% de los microadenomas evoluciona en el largo plazo y llegan a ser macroadenomas. Cuadro inicial y diagnóstico. En las mujeres, el cuadro inicial suele consistir en amenorrea, infertilidad y galactorrea. Si el tumor se extiende fuera de la silla turca pueden surgir defectos campimétricos de la vista u otros efectos compresivos. En los varones el cuadro inicial suele incluir impotencia, pérdida del deseo sexual, infertilidad o signos de compresión del sistema nervioso central, que incluyen cefaleas y defectos visuales. En el supuesto de que se descarten las causas fisiológicas de hiperprolactinemia, o que sea inducida por fármacos, cuadro 373-5, es factible el diagnóstico de prolactinoma con una concentración de prolactina mayor de 200 microgramos por litro. Los niveles de prolactina menores de 100 microgramos por litro pueden originarse por microadenomas, otras lesiones de la silla turca que disminuyen la inhibición de dopamina o causas no neoplásicas de hiperprolactinemia. Por tal razón, hay que practicar resonancia en todas las personas con hiperprolactinemia. Es importante recordar que la hiperprolactinemia causada de forma secundaria por el efecto compresivo de lesiones no lactotropas también se corrige con la administración de agonistas de dopamina, a pesar de que no se contraiga la masa subyacente. En consecuencia, la supresión de prolactina con agonistas de dopamina no necesariamente indica que la lesión primaria es un prolactinoma. Tratamiento. Prolactinoma. Los microadenomas rara vez progresan a macroadenomas, por lo que tal vez no se necesite tratamiento si los pacientes están asintomáticos y no se tiene como objetivo la fertilidad. Estas personas deben vigilarse por medio de mediciones seriadas y periódicas de prolactina y estudios de resonancia. En el caso de microadenomas sintomáticos, los objetivos terapéuticos consisten en el control de la hiperprolactinemia, disminución del tamaño del tumor, recuperación de la menstruación y la fertilidad y resolución de la galactorrea. Es importante ajustar las dosis del agonista de dopamina para obtener la máxima supresión de prolactina y la recuperación de la función reproductora, figura 373.3. La concentración normalizada de prolactina no significa que el tumor se haya reducido de tamaño. Sin embargo, casi nunca se advierte contracción del tamaño del tumor en personas que no responden a la disminución de los niveles de prolactina. En el caso de los macroadenomas habrá que hacer estudios campimétricos formales antes de comenzar la administración de agonistas de dopamina. Es importante emprender resonancia y estudios campimétricos a intervalos de 6 a 12 meses hasta que se contraiga la masa y después cada año hasta que se obtenga la máxima disminución del volumen. Médico. Los fármacos básicos para tratar a pacientes con microprolactinomas o macroprolactinomas son los agonistas de dopamina orales, cabergolina y bromocriptina. Dichos agonistas suprimen la secreción y la síntesis de prolactina y también la proliferación de células lactotropas. En personas con microadenomas en quienes no se ha logrado la normoprolactinemia y la disminución significativa de la masa tumoral es posible interrumpir el agonista de dopamina después de 2 años. Hay que vigilar de manera estricta a pacientes y buscar signos de reaparición del prolactinoma. Casi 20% de los pacientes, en particular varones, son resistentes al tratamiento con dopaminérgicos. Dichos adenomas pueden presentar una disminución del número de receptores de dopamina de D2 o después un defecto del receptor. No se ha informado de mutaciones del gen del receptor D2 en la hipófisis. Cabergolina. Este derivado de la ergolina es un agonista de dopamina de acción prolongada con gran afinidad por el receptor D2. El fármaco suprime de manera eficaz la prolactina por más de 14 días después de una sola dosis oral, e induce contracción del prolactinoma en la mayoría de los pacientes. Con la cabergolina, 0.5 a 1.0 miligramo 2 veces por semana, se obtiene normoprolactinemia y se reanuda la función gonadal normal en cerca del 80% de las personas con microadenomas. La galactorrea mejora o muestra resolución en 90% de los pacientes. Con cabergolina se normaliza la prolactina y casi 70% de los macroprolactinomas se contrae. A menudo hay mejoría impresionante días después de haber comenzado la cabergolina en los síntomas de efecto expansivo como las cefaleas y los trastornos de la vista. Para que mejore la función sexual se necesita el transcurso de varias semanas de tratamiento, pero puede suceder antes de la normalización completa de las concentraciones de prolactina.
Después del control inicial de los niveles de prolactina habrá que disminuir la cabergolina a su mínima dosis de mantenimiento eficaz. En cerca del 5% de las personas tratadas en que existe un microadenoma, la hiperprolactinemia puede resolverse y no reaparecer cuando se interrumpe la administración de los agonistas de dopamina después del tratamiento de largo plazo. La cabergolina también es eficaz en pacientes resistentes a la bromocriptina. Los efectos adversos y la intolerancia a fármacos son menos frecuentes que con la bromocriptina. Bromocriptina. El mesilato de bromocriptina, alcaloide del cornezuelo, es un agonista del receptor de dopamina que suprime la secreción de prolactina. Por su acción corta, la bromocriptina es el producto preferido cuando se busca el embarazo. En los microadenomas, la bromocriptina disminuye con rapidez las concentraciones de prolactina sérica a lo normal incluso en 70% de las pacientes, aminora el tamaño del tumor y reanuda la función gonadal. En personas con macroadenomas, las concentraciones de prolactina también se normalizan en 70% de los casos y la contracción de la masa tumoral, igual o mayor de 50%, se logra en casi todos los enfermos. El tratamiento se comienza con la administración de una dosis baja de bromocriptina, 0.625 a 1.25 miligramos, a la hora de acostarse, con un bocadillo, y la dosis se aumenta de forma gradual. Muchos de los pacientes se controlan con una dosis diaria menor de 7.5 miligramos, 2.5 miligramos 3 veces al día. Efectos secundarios. Los efectos secundarios de los agonistas de dopamina son estreñimiento, congestión nasal, serostomía, pesadillas, insomnios y vértigo. La disminución de la dosis alivia los problemas anteriores. En cerca del 25% de los pacientes después de la primera dosis se presentan náusea, vómito e hipotensión postural con hipotimia, manifestaciones que a veces persisten en algunas personas. En general, con la cabergolina se informan menos efectos secundarios. Estos síntomas pueden persistir en algunos pacientes, también se informan menos efectos secundarios con cabergolina. Para casi el 15% de pacientes que no toleran la bromocriptina oral, posiblemente toleren mejor la cabergolina. La administración intravaginal de la bromocriptina suele ser eficaz en mujeres con efectos secundarios intratables del tubo digestivo. En 5% de los pacientes se han observado alucinaciones auditivas, delirios y labilidad emocional. Pueden deberse a las propiedades agonistas de la dopamina o del derivado de ácido lisérgico presente en los compuestos. Se han descrito informes ocasionales de leucopenia, trombocitopenia, fibrosis pleural, arritmias cardíacas y hepatitis. Se ha informado que las personas con enfermedad de Parkinson que reciben al menos 3 miligramos de cabergolina al día están en riesgo de presentar insuficiencia de válvulas cardíacas. En estudios que analizaron a más de 500 pacientes con prolactinoma que recibían las dosis recomendadas de cabergolina, incluso 2 miligramos a la semana, no se obtuvieron evidencias de que aumentara la incidencia de valvulopatía. No obstante, debido a que no se han publicado estudios prospectivos con grupos testigo de pacientes con tumores hipofisarios, es prudente realizar ecocardiografía antes de emprender el tratamiento con dosis habituales de cabergolina. Cirugía. Las indicaciones para la citorreducción quirúrgica del adenoma incluyen resistencia o intolerancia a la dopamina, y la presencia de un macroadenoma invasor con deterioro de la vista que no mejora después de la farmacoterapia. La normalización inicial de prolactina se logra en casi el 70% de los microprolactinomas después de extirpación quirúrgica, pero solo 30% de los macroadenomas pueden extirparse con buenos resultados. Estudios de seguimiento han indicado que la hiperprolactinemia reaparece hasta en 20% de los casos en los primeros 12 meses de hecha la cirugía. Las tasas de recurrencia a largo plazo son mayores de 50% en el caso de los macroadenomas. La radioterapia contra prolactinoma se reserva para personas con tumores de muy alta malignidad que no reaccionan a los agonistas de dopamina tolerados en dosis máximas, la cirugía o ambas modalidades. Embarazo. La hipófisis aumenta de tamaño durante el embarazo, lo que refleja los efectos estimulantes de los estrógenos y tal vez otros factores de crecimiento en la vascularización hipofisaria y la hiperplasia de células lactotropas. Cerca del 5% de los microadenomas aumenta de forma notable de tamaño, pero 15 a 30% de los macroadenomas crece durante el embarazo. Durante más de 30 años se ha administrado bromocriptina para recuperar la fecundidad de mujeres con hiperprolactinemia sin manifestaciones de efectos teratógenos. No obstante, muchas de las autoridades en la materia recomiendan emprender estrategias para reducir al mínimo la exposición del feto al fármaco.
Para mujeres que toman bromocriptina y desean embarazarse, habrá que utilizar los métodos anticonceptivos mecánicos durante 3 ciclos menstruales regulares para esperar la fecha de la concepción. Cuando se confirma el embarazo, se interrumpe la bromocriptina y se deben medir de forma seriada las concentraciones de prolactina, en particular si existen cefaleas o síntomas de la vista. En el caso de mujeres que tienen macroadenomas, se recomienda la medición campimétrica regular y se comenzará de nuevo la administración del fármaco si se advierte proliferación tumoral. La práctica de resonancia de hipófisis puede ser inocua durante el embarazo, pero su uso debe reservarse para mujeres sintomáticas con cefalea intensa o defectos campimétricos. La descompresión quirúrgica puede estar indicada en caso de amenaza de la vista. Si bien hay muchos datos que refuerzan la eficacia e inocuidad relativa de la fecundidad facilitada por bromocriptina, hay que advertir a las mujeres sobre los posibles efectos nocivos desconocidos y el riesgo de proliferación tumoral durante el embarazo, ya que la cabergolina tiene acción prolongada con una gran afinidad por el receptor D2, no se recomienda en las mujeres si se busca la fecundidad. Acromegalia. Etiología. La hipersecreción de hormona de crecimiento casi siempre es consecuencia de un adenoma somatotropo, pero en algunas ocasiones es causado por lesiones extrahipofisarias, cuadro 373-6. Además de los adenomas somatotropos que secretan hormona de crecimiento y que son muy comunes, los tumores mamosomatotropos mixtos y los adenomas de células madre acidófilas secretan hormona de crecimiento y prolactina. En personas con adenomas de células madre acidófilas predominan los signos de hiperprolactinemia, hipogonadismo y galactorrea, en comparación con los signos menos evidentes de acromegalia desde la perspectiva clínica. En ocasiones, se observan tumores plurihormonales mixtos que también secretan hormona adrenocorticotrópica, la subunidad alfa de hormona glucoproteínica o hormona estimulante de la tiroides, además de hormona de crecimiento. Las personas con el síndrome parcial de silla vacía pueden tener en un inicio hipersecreción de hormona de crecimiento a causa del adenoma secretor pequeño de hormona de crecimiento dentro de la franja comprimida de tejido hipofisario. Algunos de ellos pudieran reflejar la necrosis espontánea de tumores que antes estaban más grandes. Los tumores secretores de hormona de crecimiento rara vez surgen de restos ectópicos de tejido hipofisario en la nasofaringe o senos paranasales en la línea media. Se conocen casos de secreción ectópica de hormona de crecimiento de tumores de origen pancreático, ovárico, pulmonar o hematopoyético. En contadas ocasiones, la producción excesiva de hormona liberadora de hormona del crecimiento puede originar acromegalia por la estimulación crónica de células somatotrópicas. Estos pacientes tienen en el comienzo los signos clásicos de acromegalia, mayores concentraciones de hormona de crecimiento, agrandamiento hipofisario visible en resonancia y características patológicas de hiperplasia hipofisaria. La causa más frecuente de acromegalia mediada por hormona liberadora de hormona del crecimiento es un tumor carcinoide en el tórax o el abdomen. Si bien estos tumores expresan positividad de la inmunoreacción de hormona liberadora de hormona del crecimiento, las manifestaciones clínicas de acromegalia son evidentes solo en un número pequeño de pacientes con enfermedad carcinoide. Los tumores hipotalámicos también pueden elaborar hormona liberadora de hormona del crecimiento excesiva, en particular coristomas o neuromas. Cuadro inicial y diagnóstico. Las manifestaciones multiformes de la hipersecreción de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina 1 se caracterizan por ser graduales, y muchas veces no se establece el diagnóstico clínico durante 10 años o más. La proliferación excesiva de huesos en zonas distales origina abombamiento frontal, mayor tamaño de manos y pies, agrandamiento mandibular con prognatismo y mayor espacio entre los incisivos inferiores. En niños y adolescentes, el comienzo de la hipersecreción de hormona de crecimiento antes del cierre de epífisis de huesos largos es el elemento que origina el gigantismo hipofisario, figura 373-4. La turgencia de tejidos blandos hace que aumente el espesor del cojincillo del talón, se utilicen zapatos y guantes de una talla más grande, los anillos aprieten, y se adviertan los rasgos gruesos de la cara y una nariz grande y carnosa. Otras manifestaciones clínicas frecuentes son hiperhidrosis, voz ronca y hueca, piel grasosa, artropatía, cifosis, síndrome del túnel carpiano, debilidad y fatiga de músculos proximales, acantosis pigmentaria y fibromas péndulos. Surge visceromegalia generalizada que incluye cardiomegalia, macroglosia y agrandamiento de la glándula tiroides. El mayor efecto clínico del exceso de hormona de crecimiento se manifiesta en el aparato cardiovascular.
En casi todos los pacientes sin tratamiento hay miocardiopatía con arritmias, hipertrofia de ventrículo izquierdo, disminución de la función diastólica y al final hipertensión. En más de 60% de los casos hay obstrucción de las vías respiratorias superiores con apnea del sueño y se asocia a obstrucción de tejidos blandos de la vía laríngea y disfunción central del sueño. En 25% de las personas con acromegalia se desarrolla diabetes mellitus, y muchos pacientes no toleran una carga de glucosa. La hormona de crecimiento contrarresta la acción de la insulina. La acromegalia se acompaña de un mayor riesgo de pólipos en el colon y de mortalidad por cáncer de colon. Los pólipos se diagnostican hasta en 33% de los pacientes. La mortalidad global aumenta unas 3 veces, lo que depende más bien de trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares y enfermedad respiratoria. Salvo que se controlen las concentraciones de hormona de crecimiento, la supervivencia se acorta en un promedio de 10 años en comparación con una población de igual edad. Estudios de laboratorio. En la acromegalia aumentan las concentraciones séricas de factor de crecimiento similar a la insulina 1 en comparación con sujetos de igual edad. Como consecuencia, el nivel de factor de crecimiento similar a la insulina 1 constituye una medición de laboratorio útil para la detección sistemática cuando las manifestaciones clínicas plantean la posibilidad de acromegalia. Ante la pulsatilidad de la secreción de hormona de crecimiento, no es conveniente medir un solo nivel aleatorio de la hormona para el diagnóstico o la exclusión de la acromegalia, ni tampoco establece una relación con la gravedad de la enfermedad. El diagnóstico de acromegalia se confirma cuando se demuestra la ineficacia de la supresión de la hormona de crecimiento a menos de 0.4 microgramos por litro en término de 1 a 2 horas de una carga de glucosa oral, 75 gramos. Cuando se utilizan las técnicas nuevas y ultrasensibles con hormona de crecimiento, las concentraciones mínimas normales de la hormona son todavía más bajas, menores de 0.05 microgramos por litro. Alrededor del 20% de los pacientes tiene un aumento paradójico de la concentración de hormona de crecimiento después de la carga de glucosa. Es necesario medir la prolactina porque aumenta en cerca del 25% de las personas con acromegalia. Puede haber disminución de la función tiroidea, así como de la producción de gonadotropinas y esteroides sexuales por los efectos compresivos del tumor. Muchas personas se someterán a cirugía con protección de glucocorticoides, por lo que sería mejor diferir los estudios de la reserva de hormona adrenocorticotrópica en pacientes asintomáticos hasta después de la intervención quirúrgica. Tratamiento. Acromegalia. Con el tratamiento se intenta controlar la hipersecreción de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina 1, anular o frenar la proliferación tumoral, aplacar cuadros patológicos coexistentes, restablecer las tasas de mortalidad a lo normal y conservar la función hipofisaria. El tratamiento inicial en casi todos los pacientes, figura 373.5, es la ablación quirúrgica de adenomas que secretan hormona de crecimiento. Los análogos de somatostatina se utilizan como complementos de las maniobras de contracción preoperatoria de macroadenomas invasores grandes, alivio inmediato de síntomas debilitantes y disminución de la hipersecreción de hormona de crecimiento en personas débiles que muestran complicaciones y en individuos que rechazan la cirugía, o cuando es ineficaz esta para obtener control bioquímico. A veces se necesita la radiación o una nueva intervención quirúrgica en pacientes que no toleran o que no mejoran con las medidas médicas coadyuvantes. La tasa alta de hipopituitarismo tardío y la lentitud de la respuesta bioquímica, 5 a 15 años, son las desventajas principales de la radioterapia. La radiación también es relativamente ineficaz para normalizar las concentraciones de factor de crecimiento similar a la insulina 1. La ablación estereotáctica de los adenomas secretores de hormona de crecimiento por medio de radioterapia con bisturí de rayos gamma es una técnica promisoria, pero los informes iniciales sugieren que los resultados a largo plazo y los efectos secundarios son semejantes a los observados con la radiación convencional. Se necesitan a veces análogos de somatostatina, mientras se obtienen los beneficios completos de la radioterapia. Hay que erradicar de manera intensiva secuelas sistémicas coexistentes de la acromegalia, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y artritis. Puede estar indicada la reparación quirúrgica del maxilar inferior. Cirugía. El tratamiento primario de elección de microadenomas, tasa de remisión, cerca del 70%, y macroadenomas, menos de 50% en remisión, es la ablación quirúrgica transesfenoidal hecha por un cirujano experto. La turgencia de tejidos blandos mejora de manera inmediata después de ablación del tumor.
Las concentraciones de hormona de crecimiento se normalizan en 1 hora y las de factor de crecimiento similar a la insulina 1 lo hacen entre 3 a 4 días. En casi el 10% de los pacientes, la acromegalia reaparece años después de que se practicó una cirugía aparentemente satisfactoria. El hipopituitarismo surge hasta en 15% de los individuos después de la cirugía. Análogos de somatostatina. Los análogos de somatostatina ejercen sus efectos terapéuticos por medio de los receptores SSTR2 y SSTR5, ambos expresados por tumores que secretan hormona de crecimiento. El acetato de octreótido es un análogo de somatostatina sintético de 8 aminoácidos. A diferencia de la somatostatina natural, el análogo es relativamente resistente a la degradación en plasma. Su semivida sérica es de unas 2 horas y su potencia es 40 veces mayor que la somatostatina natural para la supresión de hormona de crecimiento. El octreótido se administra por inyección subcutánea y comienza con 50 microgramos 3 veces al día, dosis que aumenta poco a poco hasta llegar a 1500 microgramos al día. El octreótido suprime las concentraciones integradas de hormona de crecimiento y normaliza las de factor de crecimiento similar a la insulina 1 en alrededor del 60% de los pacientes tratados. Las presentaciones de depósito de larga acción de somatostatina, que son el octreótido y el lanreótido, son los fármacos de elección para sujetos con acromegalia. El octreótido LAR es una presentación de larga acción y liberación sostenida incorporada en microesferas en las que los niveles del fármaco perduran por varias semanas después de la inyección intramuscular. La supresión de hormona del crecimiento se produce incluso durante 6 semanas después de una inyección intramuscular de 30 miligramos. La administración mensual por tiempo prolongado conserva la supresión de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina 1 y también aminora el tamaño del tumor hipofisario en cerca de la mitad de los pacientes. El autogel lanreótido, un preparado de liberación lenta y por depósito de somatostatina, es un análogo octapéptido cíclico de dicho compuesto que suprime la hipersecreción de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina 1 después de la inyección subcutánea de 60 miligramos. La administración de largo plazo, 4 a 6 semanas, controla la hipersecreción de hormona de crecimiento en cerca del 66% de las personas tratadas y mejora la colaboración del enfermo, por el largo intervalo que se necesita entre una y otra inyecciones del fármaco. Cerca del 75% de los pacientes indicará alivio rápido de la cefalea y de la turgencia de tejidos blandos al término de días o semanas de iniciado el análogo de somatostatina. Muchos de los pacientes señalan mejoría sintomática, que incluye alivio de la cefalea, de la sudoración excesiva, de la apnea obstructiva y la insuficiencia cardíaca. En los que son resistentes al octreótido, es eficaz la pasireotida, que tiene unión preferente en SST5. Efectos secundarios. Los análogos de somatostanina los toleran de forma satisfactoria casi todos los enfermos. Los efectos secundarios son de corta duración y muchos de ellos tienen que ver con la supresión de la motilidad y la secreción del tubo digestivo inducida por fármacos. En 33% de los pacientes se presentan náusea, molestias abdominales, absorción deficiente de grasas, diarrea y flatulencia, síntomas transitorios que suelen remitir en 2 semanas. El octreótido suprime la contractilidad postprandial de la vesícula y retrasa el vaciamiento de dicho órgano. Hasta 30% de los enfermos termina por presentar un barro ecogénico de largo plazo o cálculos asintomáticos de colesterol. Otros efectos secundarios son intolerancia leve a la glucosa por supresión transitoria de insulina, bradicardia asintomática, hipotiroxinemia y molestias en el sitio local de la inyección. Pasireotida se acompaña de una mayor prevalencia de intolerancia a la glucosa o de diabetes mellitus de inicio reciente. Antagonistas del receptor de hormona de crecimiento. El pegvisomant antagoniza la acción de hormona de crecimiento endógena al bloquear la unión periférica de la hormona a su receptor. Como consecuencia, quedan suprimidas las concentraciones séricas de factor de crecimiento similar a la insulina 1 y disminuyen los efectos nocivos del exceso de hormona de crecimiento endógena. El pegvisomant se administra por inyección subcutánea diaria, 10 a 20 miligramos, en cerca del 70% de los casos normaliza el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Sin embargo, las concentraciones de la hormona permanecen altas en la medida en que el fármaco no ejerce su acción en el adenoma hipofisario. Los efectos secundarios comprenden aumento reversible de enzimas del hígado, lipodistrofia y dolor en el sitio de inyección. Es importante vigilar el tamaño del tumor de forma continua por medio de resonancia.
Para individuos resistentes, se ha utilizado de forma eficaz tratamiento combinado con análogos de somatostatina mensual e inyecciones semanales o bisemanales de pegvisomant, agonistas de dopamina. La bromocriptina y la cabergolina suprimen de forma moderada la secreción de hormona de crecimiento en algunos pacientes. Por lo regular, se necesitan dosis muy altas de bromocriptina, a partir de 20 mg por día, o de cabergolina, 0.5 mg por día, para obtener una pequeña eficacia terapéutica contra hormona de crecimiento. La combinación de octreótido y cabergolina puede inducir el control bioquímico aditivo en comparación con el efecto de uno u otro fármaco solo. Radiación. La radioterapia externa o las técnicas estereotácticas de alta energía se utilizan como tratamientos complementarios de la acromegalia. Una ventaja de la radiación es que no se necesita la colaboración del enfermo para el tratamiento por tiempo prolongado. Disminuye la masa tumoral y aminoran las concentraciones de hormona de crecimiento con el paso del tiempo. No obstante, la mitad de los enfermos necesita como mínimo 8 años para que se logre la supresión de tales concentraciones a menos de 5 microgramos por litro, nivel de disminución que se alcanza en alrededor del 90% de los pacientes después de 18 años, pero representa la supresión subóptima de la hormona. Algunas personas necesitan tratamiento intermedio durante varios años antes de alcanzar beneficios máximos de la radiación. Muchos pacientes también presentan daño de hipotálamo-hipófisis que origina deficiencia de gonadotropina, hormona adrenocorticotrópica o hormona estimulante de la tiroides, en 10 años de la administración. En resumen, la cirugía es el tratamiento primario de elección de microadenomas secretores de hormona de crecimiento, figura 373.5. Por lo general, la gran frecuencia con que surge hipersecreción de hormona de crecimiento después de la eliminación de los macroadenomas obliga a administrar tratamiento médico complementario o primario contra estos tumores de mayor tamaño. Las personas que no pueden recibir ni mejoran con el tratamiento médico unimodal pueden beneficiarse de combinaciones, o puede planteárseles la posibilidad de radiación. Síndrome de Cushing, adenoma productor de hormona adrenocorticotrópica. Véase también capítulo 379. Etiología y prevalencia. Los adenomas hipofisarios corticotrópicos afectan a cerca del 70% de los pacientes que tienen el síndrome de Cushing de causas endógenas. Sin embargo, hay que destacar que el hipercortisolismo iatrógeno es la causa más frecuente del cuadro cushingoide. Entre las otras causas están producción de hormona adrenocorticotrópica por un tumor ectópico, adenomas suprarrenales productores de cortisol, carcinoma suprarrenal e hiperplasia suprarrenal. En contadas ocasiones surge la producción de hormona liberadora de corticotropina por un tumor ectópico. Los adenomas productores de hormona adrenocorticotrópica comprenden 10 a 15% de todos los tumores hipofisarios. El cuadro clínico del síndrome de Cushing con frecuencia permite el diagnóstico oportuno, por lo cual muchos de los tumores hipofisarios productores de hormona adrenocorticotrópica son microadenomas de tamaño relativamente pequeño. No obstante, también surgen macroadenomas, y algunos de los adenomas que expresan hormona adrenocorticotrópica son asintomáticos en términos clínicos. La enfermedad de Cushing tiene una frecuencia 5 a 10 veces mayor en mujeres que en varones. Dichos adenomas hipofisarios presentan secreción incontrolable de hormona adrenocorticotrópica, lo que resulta en hipercortisolemia. Sin embargo, conservan la capacidad de supresión parcial en presencia de dosis altas de glucocorticoides administrados, y con ello sienta las bases para la valoración dinámica que permita diferenciar entre las causas hipofisarias y las extrahipofisarias del síndrome de Cushing. Cuadro inicial y diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de Cushing presenta dos grandes problemas. 1. Diferenciar a los pacientes con exceso patológico de cortisol de los que tienen alteraciones fisiológicas o de otro tipo en la producción de cortisol. Y 2. Identificar la causa del exceso patológico de cortisol. Entre los signos típicos del exceso crónico de cortisol están piel delgada, obesidad central, hipertensión, facies de luna llena y plétora, estrías violáceas en que surgen con facilidad equimosis, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, disfunción gonadal, osteoporosis, debilidad de músculos proximales, signos de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, y trastornos psicológicos, depresión, manías y psicosis. Cuadro 373.7. Entre las manifestaciones hematopoyéticas del hipercortisolismo están leucocitosis, linfopenia y eosinopenia. La supresión inmunitaria incluye la hipersensibilidad tardía y la propensión a infecciones.
Estas manifestaciones multiformes, aunque muy comunes, del hipercortisolismo dificultan mucho la selección de los pacientes en quienes es indispensable la valoración formal por medio de estudios de laboratorio. Algunas manifestaciones hacen más probables las causas patológicas del hipercortisolismo, como la redistribución central característica de la grasa, piel delgada con estrías y equimosis de fácil desarrollo, así como debilidad de músculos proximales. En niños y mujeres jóvenes puede ser muy pronunciada la osteoporosis precoz. La causa primaria de muerte la constituyen las enfermedades cardiovasculares, pero también hay una mayor frecuencia de infecciones letales y riesgo de suicidio. El desarrollo rápido de las manifestaciones del hipercortisolismo asociadas a hiperpigmentación cutánea y miopatía grave sugiere que la hormona adrenocorticotrópica proviene de un tumor ectópico. También son más pronunciadas en estos pacientes la hipertensión, alcalosis hipopotasémica, intolerancia a la glucosa y el edema. Las concentraciones séricas de potasio menores de 3.3 milimoles por litro son evidentes en alrededor del 70% de los pacientes con secreción ectópica de hormona adrenocorticotrópica, pero también se desarrollan en menos de 10% de individuos con síndrome de Cushing de origen hipofisario. Estudios de laboratorio. El diagnóstico de síndrome de Cushing se basa en la corroboración del hipercortisolismo endógeno por medio de estudios de laboratorio. La medición del cortisol libre en orina de 24 horas es una técnica de detección inicial precisa y rentable. También, la imposibilidad de suprimir el cortisol plasmático después de administrar durante toda una noche 1 miligramo de dexametasona como prueba de supresión es útil para identificar a pacientes con hipercortisolismo. Por la noche se manifiestan las concentraciones mínimas de cortisol, razón por la cual el aumento de esta hormona en muestras de suero o saliva de medianoche sugiere la presencia del síndrome de Cushing. Por medio de las concentraciones plasmáticas basales de hormona adrenocorticotrópica es posible diferenciar a las personas con la forma independiente de hormona adrenocorticotrópica, glucocorticoides suprarrenales o exógenos, de las que tienen el síndrome de Cushing que depende de hormona adrenocorticotrópica hipofisaria o ectópica. Los niveles basales medios de hormona adrenocorticotrópica son 8 veces mayores en sujetos con secreción de hormona adrenocorticotrópica ectópica que en los que tienen adenomas que secretan hormona adrenocorticotrópica hipofisaria. Sin embargo, la superposición extensa de dichas concentraciones en los dos trastornos mencionados impide utilizar las mediciones de hormona adrenocorticotrópica para confirmar tal diferenciación. De preferencia, se utiliza el método dinámico basado en la sensibilidad diferencial a la retroalimentación de glucocorticoides o la estimulación de hormona adrenocorticotrópica en respuesta a la disminución de hormona liberadora de corticotropina o cortisol, para distinguir entre las fuentes ectópicas e hipofisarias del exceso de hormona adrenocorticotrópica, cuadro 373-8. Muy pocas veces hay aumento de las concentraciones circulantes de hormona liberadora de corticotropina, lo cual significa secreción de esta hormona proveniente de un tumor ectópico y a menudo hormona adrenocorticotrópica. Para una exposición más detallada de la prueba dinámica en el síndrome de Cushing, véase el capítulo 379. Casi todos los tumores hipofisarios secretores de hormona adrenocorticotrópica tienen menos de 5 milímetros de diámetro, y cerca de 50% no es detectable por resonancia sensible. La prevalencia alta de microadenomas hipofisarios cuya presencia se detecta de manera accidental disminuye la posibilidad de diferenciar con exactitud los tumores hipofisarios secretores de hormona adrenocorticotrópica de los incidentalomas no secretores, muestras del seno petroso inferior. El estudio de resonancia hipofisario con gadolinio como medio de contraste no es lo suficientemente sensible para detectar los pequeños adenomas secretores de hormona adrenocorticotrópica hipofisaria, menor de 2 milímetros, por lo que a veces se necesita obtener sangre de ambos senos petrosos inferiores para detectar hormona adrenocorticotrópica antes y después de administrar hormona liberadora de corticotropina, y así diferenciar tales lesiones de los tumores secretores de hormona adrenocorticotrópica ectópica que pudieran tener manifestaciones clínicas y bioquímicas similares. La cuantificación simultánea de hormona adrenocorticotrópica en sangre de cada vena petrosa inferior y en sangre de la circulación periférica constituye una estrategia para confirmar y localizar la producción de hormona adrenocorticotrópica hipofisaria. La obtención de sangre se realiza en la toma inicial y 2, 5 y 10 minutos después de la inyección intravenosa de hormona liberadora de corticotropina bovina, 1 microgramo por kilo. La mayor proporción, mayor de 2, de hormona adrenocorticotrópica en sangre de la vena petrosa inferior sobre vena periférica confirma que el síndrome de Cushing es de origen hipofisario.
Después de la inyección de hormona liberadora de corticotropina, las proporciones máximas de hormona adrenocorticotrópica de seno petroso sobre sangre periférica igual o mayor de 3 confirma la presencia de un tumor hipofisario secretor de hormona adrenocorticotrópica. La sensibilidad de ese método es mayor de 95% y solo en raras ocasiones hay resultados positivos falsos. A veces se obtienen resultados negativos falsos en personas con drenaje venoso atípico. El cateterismo del seno petroso es una técnica difícil y en cerca del 0.05% de los pacientes surgen complicaciones neurovasculares. No se realizará dicho método en personas con hipertensión, con apoplejía diagnosticada o en presencia de un adenoma hipofisario muy bien visualizado en resonancia. Tratamiento. Síndrome de Cushing. El tratamiento más conveniente para la enfermedad de Cushing es la resección transesfenoidal selectiva, figura 373-6. La tasa de remisión con esta técnica se acerca al 80% en el caso de los microadenomas, pero es solo menos de 50% en el de los macroadenomas. Rara vez se obtienen buenos resultados con la cirugía si en la resonancia no es visible el adenoma. Luego de la resección satisfactoria del tumor, muchos pacientes presentan un periodo posoperatorio de deficiencia sintomática de hormona adrenocorticotrópica que puede durar 12 meses y obliga a veces a administrar dosis bajas de cortisol complementarias, porque las personas presentan síntomas de abstención de esteroides y también se suprime el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. La recurrencia bioquímica se observa en cerca del 5% de las personas en quienes la cirugía mostró buenos resultados al inicio. Si no se obtienen buenos resultados iniciales con la cirugía, a veces está indicada su repetición, en particular si se corrobora que la hipófisis es la fuente de hormona adrenocorticotrópica. En algunos pacientes de mayor edad y ancianos en quienes el crecimiento y la fecundidad revisten menos importancia, se necesita hipofisectomía parcial o total si no se identifica un adenoma hipofisario totalmente definido. Puede utilizarse la radiación hipofisaria si no se obtienen buenos resultados con la cirugía, pero logra curación solo en alrededor del 15% de los casos. Los efectos de la radiación son lentos y solo parcialmente eficaces en los adultos, por lo que se administran inhibidores esteroidógenos junto con radiación hipofisaria para bloquear los efectos suprarrenales de las concentraciones de hormona adrenocorticotrópica persistentemente altas. La pasiriotida, 600 o 900 microgramos al día por vía subcutánea, un análogo de la somatostatina con gran afinidad por receptores SST5 más que SST2, puede controlar la hipercortisolemia en un subgrupo de pacientes con tumores hipofisarios secretores de hormona adrenocorticotrópica cuando no es posible la cirugía o cuando ésta fue infructuosa. En investigaciones clínicas, dicho fármaco hizo que disminuyeran las concentraciones plasmáticas de hormona adrenocorticotrópica. Normalizó los niveles de cortisol libre en orina de 24 horas en cerca del 20% de los pacientes y en 40% de los casos se observó una disminución promedio del volumen del tumor hipofisario. Entre los efectos secundarios estuvieron la aparición de hiperglucemia y diabetes en alrededor del 70% de los pacientes, posiblemente causadas por la supresión de la secreción pancreática de insulina y de incretinas. Los pacientes con hipercortisolismo son resistentes a la insulina, por lo que hay que tratar con todo rigor y en forma intensiva la hiperglucemia. Otros efectos secundarios son semejantes a los observados con los análogos de somatostatina e incluyen molestias abdominales transitorias, diarrea, náusea y cálculos vesiculares, 20% de los casos. Se necesita la administración constante de largo plazo del fármaco. El ketoconazol, un producto antimicótico, derivado imidazólico, inhibe de modo eficaz algunas de las enzimas de P450 y disminuye la concentración de cortisol en muchos pacientes con enfermedad de Cushing si se administra 2 veces al día, 600 a 1200 miligramos por día. Los efectos secundarios frecuentes incluyen aumento de las transaminasas hepáticas, ginecomastia, impotencia, alteraciones del tubo digestivo y edema. La mifepristona, 300 a 1200 miligramos por día, antagonista del receptor de glucocorticoides, bloquea la acción del cortisol en sangre periférica. En Estados Unidos se ha aprobado su uso para tratar la hiperglucemia en la enfermedad de Cushing. Como el fármaco no actúa en el tumor hipofisario, persiste el aumento de las concentraciones de hormona adrenocorticotrópica y cortisol, y así deja de ser un biomarcador circular fiable. Los efectos secundarios provienen en gran medida del antagonismo general de otras hormonas esteroideas e incluyen hipopotasemia, hiperplasia endometrial, hiposuprarrenalismo e hipertensión. La metirapona, 2 a 4 gramos al día,
inhibe la actividad de 11-beta hidroxilasa y normaliza el cortisol plasmático incluso en 75% de los pacientes. Sus efectos secundarios son náusea y vómito, erupción y exacerbación del acné o el hirsutismo. El mitotano, 3 a 6 gramos al día por vía oral en 4 fracciones, suprime la hipersecreción de cortisol al inhibir la 11-beta hidroxilasa y las enzimas que desdoblan la cadena lateral de colesterol, y al destruir las células corticosuprarrenales. Entre sus efectos secundarios están síntomas del tubo digestivo, mareo, ginecomastia, hiperlipidemia, erupciones cutáneas y aumento de las enzimas del hígado. También puede originar hipoaldosteronismo. Otros fármacos incluyen aminoglutetimida, 250 miligramos 3 veces al día, trilostano, 200 a 1000 miligramos al día, ciproheptadina, 24 miligramos por día, y etomidato por vía intravenosa, 0.3 miligramos por kilo por hora. La insuficiencia de 11-beta hidroxilasa es un posible efecto secundario de fármacos administrados para bloquear la esteroidogénesis. El uso de inhibidores esteroidógenos ha disminuido la necesidad de adrenalectomía bilateral. La ablación quirúrgica de ambas suprarrenales corrige el hipercortisolismo, pero se acompaña de una morbilidad alta y obliga a la sustitución exógena permanente de glucocorticoides y mineralocorticoides. La extirpación de las suprarrenales en el entorno del tejido residual de un adenoma corticótropo predispone al desarrollo del síndrome de Nausén, caracterizado por agrandamiento rápido del tumor hipofisario e hiperpigmentación secundaria a las concentraciones más altas de hormona adrenocorticotrópica. La radioterapia profiláctica puede estar indicada para evitar la aparición del síndrome después de adrenalectomía. Adenomas hipofisarios no funcionales y productores de gonadotropina. Etiología y prevalencia. Los adenomas hipofisarios no funcionales son los que secretan pocas hormonas hipofisarias o no las secretan, así como los tumores que generan muy poca hormona como para originar las manifestaciones clínicas reconocibles. Constituyen el tipo más frecuente de adenoma hipofisario y suelen ser macroadenomas al momento del diagnóstico, porque no se manifiestan los signos clínicos hasta que se producen los efectos evidentes de la masa tumoral. Con base en estudios inmunohistoquímicos, muchos de los adenomas no funcionales clínicamente se originan de células gonadótropas. Lo habitual es que estos tumores produzcan cantidades pequeñas de gonadotropinas intactas, por lo común hormona foliculoestimulante, a la par de subunidades alfa, beta de hormona luteinizante y beta de hormona foliculoestimulante no combinadas. La secreción tumoral puede hacer que aumenten las subunidades alfa y beta de la hormona foliculoestimulante y, en ocasiones excepcionales, que se incrementen las concentraciones de la subunidad beta de hormona luteinizante. Algunos adenomas expresan subunidades alfa sin hormona foliculoestimulante o hormona luteinizante. La administración de hormona liberadora de tirotropina a menudo induce un aumento atípico de las gonadotropinas o subunidades derivadas del tumor. Cuadro inicial y diagnóstico. Este de forma clínica depende de la presión sobre el quiasma óptico y otros síntomas de expansión local, o se les identifica de manera incidental en una resonancia realizada por otras indicaciones, incidentalomas. En contadas ocasiones, se observan irregularidades menstruales o hiperestimulación ovárica en mujeres con tumores grandes que producen hormona foliculoestimulante y hormona luteinizante. Más a menudo, la compresión que ejerce el adenoma en el infundíbulo o tejido hipofisario circundante hace que disminuya el nivel de hormona luteinizante y también surjan signos de hipogonadismo. Se observa un aumento leve de las concentraciones de prolactina por la compresión del infundíbulo. Es importante diferenciar esta situación de los prolactinomas verdaderos, porque los tumores no funcionales no disminuyen su volumen en respuesta al tratamiento con agonistas de dopamina. Estudios de laboratorio. El objetivo de los estudios de laboratorio en el caso de tumores clínicamente no funcionales es clasificar el tipo de la neoplasia, identificar los marcadores hormonales de la actividad tumoral y detectar posible hipopituitarismo. En 10 a 15% de las personas con los tumores no funcionales puede observarse un aumento de las concentraciones de la subunidad alfa libre. En mujeres es difícil diferenciar las concentraciones basales de hormona foliculoestimulante perimenopáusicas o posmenopáusicas del aumento de hormona foliculoestimulante proveniente del tumor. Las premenopáusicas tienen niveles cíclicos de hormona foliculoestimulante, lo que también impide la diferenciación diagnóstica clara de hormona foliculoestimulante derivada del tumor. En los varones, puede diagnosticarse la presencia de tumores que secretan gonadotropina por el aumento leve de las gonadotropinas, hormona foliculoestimulante más que hormona luteinizante, en el marco de una masa hipofisaria.
Las concentraciones de testosterona por lo común son bajas a pesar de que el nivel de hormona luteinizante es normal o mayor, lo cual tal vez refleje una disminución de la bioactividad de hormona luteinizante o pérdida de la pulsatilidad normal de dicha hormona. Este patrón de resultados de las pruebas hormonales también se observa en la insuficiencia gonadal primaria y en cierta medida con el envejecimiento, capítulo 384, por lo que la detección del aumento del nivel de gonadotropina como hecho aislado no basta para el diagnóstico de un tumor secretor de gonadotropina. En la mayoría de las personas con adenomas gonadotrópicos, la administración de hormona liberadora de tirotropina estimula la secreción de la subunidad beta de hormona luteinizante, respuesta que no se detecta en personas sanas. Sin embargo, la de hormona liberadora de gonadotropina no ayuda a establecer el diagnóstico. En el caso de los tumores no funcionales y los que secretan gonadotropina, el diagnóstico suele basarse en los análisis inmunohistoquímicos del tejido neoplásico extirpado por intervención quirúrgica, porque los efectos expansivos de estos tumores a menudo obligan a la ablación. La acromegalia o el síndrome de Cushing suelen presentarse con manifestaciones clínicas peculiares, pero los adenomas clínicamente asintomáticos o silenciosos somatotrópicos o corticotropos se diagnostican solo por la inmunotinción del tejido tumoral extirpado. Si las concentraciones de prolactina son menores de 100 microgramos por litro en individuos con una masa hipofisaria, hay que considerar un adenoma no funcional que comprime el infundíbulo. Tratamiento: adenomas hipofisarios no funcionales y productores de gonadotropina. Los microadenomas no funcionales pequeños y asintomáticos que no ponen en peligro la vista pueden vigilarse por medio de estudios de resonancia periódicos y campimétricos sin intervención inmediata. Sin embargo, en el caso de los macroadenomas está indicada la extirpación transesfenoidal para disminuir el volumen del tumor y mitigar los efectos compresivos, figura 373-7. No siempre es posible extirpar todo el tejido adenomatoso, pero la cirugía mejora la vista en 70% de las personas con deficiencias campimétricas previas. El hipopituitarismo preexistente que era consecuencia de los efectos compresivos del tumor puede mejorar o presentar resolución completa. Se realizará resonancia 6 meses después de la cirugía, con una frecuencia anual para identificar la reaparición del tumor. En 5 a 6 años de la extirpación quirúrgica satisfactoria del tumor reaparecen cerca del 15% de los tumores no funcionales. Si después de cirugía transesfenoidal persiste un volumen importante del tumor, está indicada la radioterapia complementaria para evitar la recidiva. Es posible diferir la radioterapia si no se identifica de forma evidente una masa residual en el posoperatorio. Los tumores hipofisarios no funcionales casi no mejoran con la administración de un agonista de dopamina y los análogos de somatostatina son en gran medida ineficaces para disminuir el volumen de estos tumores. El antagonista selectivo de hormona liberadora de gonadotropina, NALGLU hormona liberadora de gonadotropina, suprime la hipersecreción de hormona foliculoestimulante, pero no ejerce efecto alguno en el tamaño del adenoma. Adenomas secretores de hormona estimulante de la tiroides. Es poco común detectar macroadenomas productores de hormona estimulante de la tiroides, pero suelen ser grandes y con invasión local cuando se les identifica. El cuadro inicial consiste en bocio e hipertiroidismo, lo cual refleja la producción excesiva de hormona estimulante de la tiroides. El diagnóstico se basa en las concentraciones séricas más altas de T4 libre, secreción inapropiadamente normal o alta de hormona estimulante de la tiroides y evidencia de adenoma hipofisario en resonancia. En muchos enfermos se detecta un aumento de las concentraciones de subunidades alfa no combinadas. Es importante descartar otras causas de secreción inapropiada de hormona estimulante de la tiroides, como resistencia a la acción de la hormona tiroidea, un trastorno dominante autosómico causado por mutaciones en el receptor beta de dicha hormona, capítulo 375. La presencia de una masa hipofisaria y el aumento de las concentraciones de la subunidad beta sugieren la presencia de un tumor secretor de hormona estimulante de la tiroides. Los síndromes de hipertiroxinemia disalbuminémica causados por mutaciones en las proteínas de unión de hormona tiroidea en suero también se caracterizan por niveles más altos de hormonas tiroideas, pero con concentraciones normales de hormona estimulante de la tiroides más que suprimidas. Además, en tales trastornos son normales los niveles de hormona tiroidea libre, de ellos muchos son de índole familiar. Tratamiento: adenomas secretores de hormona estimulante de la tiroides. La estrategia terapéutica inicial consiste en eliminar o disminuir el volumen de la masa tumoral por medios quirúrgicos y para ello se utiliza la vía de acceso transesfenoidal. No siempre se logra la resección total,
dado que muchos de estos adenomas son grandes y presentaron invasión local. En cerca del 66% de los pacientes se detectan concentraciones de hormona tiroidea normales en la sangre circulante después de la cirugía. Puede utilizarse la ablación de la tiroides o fármacos antitiroideos, metimazol y propiltiuracilo, para disminuir las concentraciones de hormona tiroidea. La administración del análogo somatostatínico normaliza de forma eficaz la hipersecreción de hormona estimulante de la tiroides y de la subunidad alfa, disminuye el volumen de la masa tumoral en 50% de los pacientes y amplía los campos visuales en 75% de los enfermos. En casi todas las personas se restablece el eutiroidismo. Los análogos de somatostatina suprimen de forma importante la hormona estimulante de la tiroides, por lo que el hipotiroidismo bioquímico suele obligar a la sustitución concomitante de hormona tiroidea, lo cual puede controlar también la proliferación tumoral.